Buenos días, mis niños. Como les dije ayer, hoy vamos a ver a Colombia desde 1950. Así que ajustense el cinturón porque lo que viene es información, mis amores. Pero empecemos repasando un poquito. Quedamos en la violencia bipartidista, que fue en 1948, el 9 de abril, cuando asesinaron al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que dijeron que era de parte del gobierno conservador en cabeza de Juan Roa. Esto vino a revelar un largo enfrentamiento que había entre liberales y conservadores. Fue como el punto más alto del conflicto y por eso terminó en un periodo de violencia tan grave como este. Aquí en esta imagen traté de conseguirles una idea de más o menos cómo se veía Bogotá unos días después del Bogotazo. Hubo elecciones en 1950 y ganó el conservador Laureano Gómez. Como ya hemos visto, las ideas conservadoras son bastante estadistas, bastante centralistas. Entonces, Laureano Gómez fortaleció el ejército y atacó a toda la oposición liberal con toda la fuerza que el ejército podía imponer. Esto obviamente generó descontento en el pueblo, en la gente, en los liberales principalmente, y crearon algunas guerrillas para defenderse de los abusos que en ese tiempo se pensaba que era lo que el gobierno estaba haciendo. Y así fue más o menos el gobierno de Laureano Gómez hasta que en 1953 el Ejército Nacional, comandado por el general Gustavo Rojas Pinilla, dio un golpe de Estado al gobierno de Gómez. Un golpe de Estado es que los militares, mediante el uso de la fuerza, quitan del gobierno, de la presidencia, al presidente para tomar ellos mismos, como militares, el mando del país. El señor Gustavo Rojas Pinilla obviamente llamó a una Asamblea Nacional Constituyente para que lo pudieran nombrar de una manera, entre comillas, legal como presidente de Colombia. Llegó a la presidencia prometiendo que acabaría con la violencia y que promovería el desarrollo industrial. Pero lo que realmente sucedió fue que él trabajó mucho y muy duro por el país. Sí podemos decir que el general Gustavo Rojas Pinilla, mientras estuvo en cabeza de Colombia, hizo grandes obras. Y aquí les pongo algunas. Se firmó una amnistía con grupos alzados en armas. Una amnistía es un perdón absoluto de todos los crímenes de guerra que se hayan podido dar en un conflicto. Entonces, sí, obviamente bajó el nivel de violencia en ese tiempo, por supuesto que sí. Aunque a todo aquel que se enfrentara a sus ideas de gobierno, pues también llevaba de todo el uso de la fuerza militar, que él tenía poder y el que estaba en cabeza en ese momento. Sin embargo, fue fuerte en obras públicas, construyó aeropuertos, entre esos el aeropuerto El Dorado en Bogotá, trajo la televisión, fortaleció la radio, trajo crecimiento en comunicaciones, en crecimiento industrial, fundó el Banco Cafetero, que se hizo primariamente para ayudar a los cafeteros de Colombia a tener créditos para poder engrandecer sus fincas y crecer en la exportación del café. Pero pienso yo, y no porque sea mujer, sino por la importancia política y social que eso tuvo, que el mayor avance del gobierno de Rojas Pinilla fue que se le otorgó a la mujer el derecho al voto. Así que hasta 1957-58 la mujer no había podido ejercer el derecho y el deber de votar. O sea, si lo pensamos bien, apenas hace 70 años, 60 años, que las mujeres podemos ir a las urnas. Y eso fue gracias a la gestión de este señor. Ante la grave situación de violencia del país, pues obviamente Rojas Pinilla, como buen militar, gobernó con dureza. Y se entendió que era un gobierno dictatorial, o sea, una dictadura, porque cerró periódicos como El Tiempo y El Espectador, porque persiguió a sus opositores, sean trabajadores, sean estudiantes, sean guerrillas, el que se oponía a su gobierno, él lo enfrentaba con toda la fuerza militar y sí hubo violaciones de derechos humanos en este tiempo. También declaró ilegal al Partido Comunista, o sea que todos aquellos pensamientos políticos de izquierda que pensaran que el gobierno era de oligarquía y de otro tipo de clase social y que olvidaba al pueblo que era pobre y analfabeta, pues ese tipo de pensamiento él
presidente Rojas Pinilla lo estaba definitivamente declarando ilegal. Como buen militar, aumentó el número de soldados. Entonces, todo este tipo de políticas, de disposiciones, hicieron ver que él tenía como intenciones dictatoriales. Por eso mismo, los liberales y conservadores tradicionales se reunieron y dijeron, bueno, vamos a dejarnos de pelear. Miren que este gobierno lo que está haciendo por un lado es sacándonos como partidos políticos del gobierno y de otro lado está como ya abusando del poder que tiene. Entonces hicieron unos acuerdos que se llamó el Frente Nacional y que lograron como cierta unidad nacional entre los partidos políticos, entre los estudiantes, trabajadores, obreros. Hicieron un gran paro nacional muy grande y en mayo de 1957 lograron que el general Gustavo Rojas Pinilla renunciara a la presidencia. Ahora empieza a funcionar el Frente Nacional, que como les decía es un acuerdo entre liberales y conservadores. El acuerdo era que 4 años gobernaba un liberal, 4 años un conservador, liberal, conservador, ¿sí? Y ¿qué querían? Restaurar la Constitución porque el general Gustavo Rojas Pinilla, al momento de ponerse como jefe de Estado militar, no podía cumplir la Constitución. La Constitución hablaba de una presidencia, de unas elecciones democráticas, y nada de eso sucedió. Entonces, como que derogó la Constitución, la tumbó, la dejó sin efectos. Entonces, ¿qué quería el Frente Nacional? Volver a restaurar la Constitución de 1886, que era buena. Para algunos, ¿no? Bueno, también querían aceptar la igualdad política de la mujer. Como les digo, ese fue un grandísimo avance del gobierno de Rojas Pinilla. Y también igualar el número de liberales y conservadores en el Congreso para que no hubiera la eterna lucha en que somos más los conservadores o somos más los liberales o aquí mando yo y no mandas tú. Fue como un momento de paz acordado. El Frente Nacional apoyó la industrialización del país. Mejoró las relaciones comerciales con los países andinos, o sea, aquellos países por los cuales pasa la cordillera de los Andes. Empiece usted en Chile, Perú, Ecuador, ¿sí? Venezuela. Muy bien. Crearon el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que lo conocemos hoy, ¿cierto? Como una entidad del Estado que cuida y protege a la familia, especialmente a los niños. Creó el ICFES, ¿sí? Que es el que hace las pruebas de estado y el que le brinda créditos a los estudiantes que quieren acceder a la universidad. Coldeportes, que es como la entidad que se encarga de cuidar el deporte, el fútbol y todo lo que a los chicos les gusta. Colciencias, que son investigaciones científicas. Y Colcultura, que es el que tiene que ver con el teatro, la pintura, el arte. Eso fue muy apoyado en ese tiempo y fue maravilloso. Ya Colcultura está bastante apagado, pero también porque faltan artistas. ¿Qué tuvo de malo el Frente Nacional? Pues que gobernaron liberales y conservadores únicamente. Dejaron de lado todo tipo de ideas contrarias a ellos o diferentes a ellos, o ideas como el mismo presidente Rojas Pinilla declaró ilegal el comunismo, ellos simplemente no lo tuvieron en cuenta. Entonces siempre hay alguien con una idea diferente y si aquellas personas que tienen una idea diferente no son tenidas en cuenta, pues obviamente vamos a tener un conflicto. Entonces hubo oposición al Frente Nacional, hubo oposiciones legales y oposiciones al margen de la ley, o sea, gente que no está haciendo lo que es correcto delante de las normas del Estado. Entre los legales está el Movimiento Revolucionario Liberal, liderado por Alfonso López Miquelsen, y lo que quería era mayor participación de otras posturas políticas, de otras formas de pensamiento, porque todos tenían que ser liberales o conservadores. La Alianza Nacional Popular fue otro movimiento legal, fundado obviamente por el general Gustavo Rojas Pinilla a principios de los años 60, o sea, en 1962, y contó con el apoyo de algunos estudiantes, de campesinos, de obreros y de algunos liberales y conservadores no tan radicales como los que estaban en el gobierno del Frente Nacional. Ahora, al margen de la ley, o sea, gente que no estaba apoyándose en ideas legales para hacer sus propuestas, está el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y hoy lo conocemos como una guerrilla vigente,
Fundada en 1964, fundamentada en las ideas de Camilo Torres, quien fue un sacerdote que también tenía ideas de pensamiento distintas a las gubernamentales, o sea, las del Estado, y que tuvo su movimiento social también. Este ELN se apoyaron en las ideas de este señor y denunciaban la pobreza. Decían que las empresas extranjeras venían a explotarnos, a sobrecargarnos de trabajo y a llevarse todas las riquezas, incluyendo el petróleo, porque si se acuerda bien en la clase estuvimos hablando que Colombia no tenía los recursos para hacer para crear industrias grandes o empresas de explotación de tierras que valieran la pena, mucho menos el petróleo que requiere maquinaria industrial grandísima. Entonces, quienes estaban explotando el petróleo eran, y aún son en realidad, excepto Ecopetrol, empresas extranjeras. Y la mayoría de las divisas, o sea, de los recursos, se van para estas empresas y no quedan en el Estado colombiano. Entonces el ELN estaba peleando en contra de ellas. Aquí apoyaban estudiantes, campesinos y todo tipo de jóvenes con pensamientos diferentes. También estuvo las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no lo olvide, que también fue fundada en 1964 por Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. Su objetivo, porque eran campesinos principalmente, era lograr una reforma agraria que realmente beneficiara a los campesinos, que hubiera una repartición equitativa de las tierras, donde no solo los grandes hacendados o los que tenían muchísimo dinero eran los que podían trabajar la tierra, sino en realidad se les otorgara un pedacito de tierra y sus productos fueran utilizados o comprados por todos. Si se fijan bien, las ideas políticas de estas guerrillas en principio no eran malas, pero después veremos que los medios empleados por ellos fue lo que los hizo ilegítimos, o sea, ser ilegales, estar al margen de la ley. Perdón. Está el M19, Movimiento 19 de Abril, fundado por estudiantes, abogados y gente muy estudiada en 1974, y se oponían a la falta de participación de otros grupos en la política nacional, y ellos decían que la política nacional, tradicional, liberal y conservadora, era corrupta. Hacían lo que fuera necesario para permanecer en el poder, permanecer en los recursos y explotar económicamente el país sin tener en cuenta a todas las comunidades. Esta guerrilla no fue en los campos como el ELN y las FARC, sino una guerrilla urbana. Su lugar de acciones ilegales no era en los campos, sino en las ciudades. Por parte del M19 tenemos un par de interesantes asuntos que veremos después. Otros acontecimientos importantes de fin de siglo, políticos. Bueno, ya para 1980 logramos fortalecer la democracia y aceptar partidos políticos como el Nuevo Liberalismo, fundado por Luis Carlos Galán Sarmiento en 1979, quien fue un gran líder político que movía a la gente del pueblo, conocido por su integridad y su firmeza de pensamiento. Fue un hombre importante y muy amado por los colombianos. Y hubo cambios económicos. Entonces se consolidaron grandes grupos económicos, aumentaron las exportaciones de productos distintos al café, como el banano, el petróleo, y la economía comenzó a regularse, a tener como mayor estabilidad. Se crearon partidos políticos de izquierda, comunistas, como la Unión Patriótica. La Unión Patriótica fue como provocada en 1980 por un acuerdo de paz fallido. Sin embargo, trataron de hacer como una amnistía, ya usted sabe que es amnistía, es el perdón de todos los crímenes, y hacer una alianza entre el gobierno y algunos campesinos que luchaban por sus ideas más equitativas, y allí se creó el partido de la Unión Patriótica. Un partido que en otro video les contaré por qué es importante nombrarlo. ¿Qué pasó? Uy, no, se los cuento en el próximo video. Como siempre, perdónenme, la historia del siglo XX es muy amplia. En un próximo video les termino la historia.